Hola a todos, Alejo al habla. Bueno, este video me pareció bastante interesante, va a ser de un tema muy interesante, porque estaba yo leyendo hace unos días y se me vino, a lo que leía se me vino una idea, una pregunta más bien, una pregunta de por qué y en qué momento surgieron los apellidos, el apellido que tenemos todos, sea cual sea, de dónde salió o quién fue la primera persona que recibió un apellido y por qué recibió ese apellido, ¿cierto? Entonces quise hacer como un video explicando esto, ya que es algo que me pareció bastante interesante. Entonces voy a dar una pequeña historia de en qué momento o por qué empezó a surgir la idea de tener un apellido, ¿cierto? Empezamos antes de los apellidos en la antigüedad, eso antes de la Edad Media, ¿cierto? Vivíamos, o los humanos vivían en aldeas, en las aldeas conformadas por 10, máximo 15 personas aproximadamente. Todos se conocían entre sí, por lo que era innecesario tener un apellido, ¿cierto? Con la llegada de la Edad Media, esas aldeas pasaron a ser poblaciones mucho más grandes, ¿cierto? Como decir barrios, ¿cierto? Algo así. Después formaron ciudades y de las ciudades vinieron los feudos con poblaciones mucho más numerosas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es un feudo? Listo, para explicar un poquito este término. Un feudo es una tierra, bien o derecho otorgado por el señor feudal a su vasallo, o sea, a su trabajador, ¿cierto? A cambio de la prestación de un servicio o de una serie de servicios. Ejemplo, yo tengo una tierra, contrato a una persona y dejo que esa persona viva ahí, ¿cierto? Con la condición de que haré el campo, cuide mi ganado y bueno, mantenga ese territorio que yo le presté, me lo mantenga bien, ¿cierto? Listo. Entonces aquí está la pequeña historia de en qué momento se empieza a concebir una idea de un apellido, porque las tribus se empezaron a poner más grandes y era mucho más gente, ¿cierto? El momento del surgimiento fue al inicio, los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, ¿listo? Su oficio o características físicas distintivas. En el caso de una persona noble, un noble, digamos el hijo de un rey, un mismo rey, una reina, ¿cierto? O alguien de la realeza como tal, ¿cierto? Estos adoptaban el apellido de su dinastía o podían quedarse con algún territorio conquistado como formar parte de mostrar dominación. Y debido a esto, digamos, ustedes han escuchado que la dinastía, estas chinas, que la dinastía Qin, la dinastía Jin, bueno, y los que conforman esa dinastía en su apellido tienen el nombre. Por ejemplo, si era de la dinastía Qin, pues fulano Qin, ¿cierto? En pocas palabras. Entonces, bueno, ahí el ejemplo. Debido a esto, surgen diferentes tipos de poner apellidos. Listo. Entonces, un tipo de apellido son los que hacen alusión a un nombre. ¿Qué quiere decir esto? Y se los explico. Si un hombre se llama Juan, su hijo iba a ser conocido por el resto como el hijo de Juan. ¿Listo? Ejemplo más claro, el apellido Rodríguez significa hijo de Rodrigo. ¿Listo? Claramente, la persona era hijo de un Rodrigo. Después vienen los apellidos topómicos. Mayores son
Estos apellidos topómicos son los correspondientes a una ciudad, una villa, un pueblo, una aldea, entre otras. Ejemplo: Zaragoza, Huesca, Teruel, Eich, Alagón o Suera. Estos eran aldeas o pueblos, ¿cierto? En ese tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos también que son aquellos, los apellidos topómicos, ¿cierto? Son aquellos que no poseen un nombre concreto, pero están referidos a accidentes geográficos, y son apellidos como ríos, montaña, puerta, Morillo. Bueno, el apellido Morillo es muy común, ¿cierto? Y quiere decir, ¿de dónde viene ese Morillo? Viene de pequeño muro o muralla. Listo. Alameda, Cosculluela, creo que todos conocemos al cantante Cosculluela, bueno, los que llegamos a escuchar reggaetón. Y este nombre es muy peculiar porque sale de el significado, o por qué existe, es que fue sacado de una coscoja, y una coscoja es algo similar a la nuez. Listo. Y pues salió el apellido Cosculluela. El tercer grupo de apellidos son muy relacionados con apellidos topómicos, o sea, tienen una gran similitud a los apellidos que mencionamos hace un momento. Los apellidos gentilicios, ¿cierto? Que son también indicativos de origen geográfico, aunque especialmente en sentido étnico. O sea, ¿qué es étnico? Por ejemplo, franceses, ¿cierto? Gascón, el catalán, que es un hablado, un tipo de idioma, el soriano, navarro, son apellidos que vienen de alguna etnia como tal. Un cuarto grupo de apellidos son los apellidos estos como no tienen como en sí una ubicación, ¿cierto? Pero son estos apellidos que usan como a una deidad, ¿cierto? Le ponen como el apellido de alguna deidad. Ejemplo, podemos citar apellidos de origen cristiano, ¿listo? Apellidos como los mismos Santa María, viene a ser un apellido tomado de una deidad o de algo pues superior, ¿cierto? O San Clemente. Y también está el apellido Buenafuente o el apellido Jordán. Los que tengan ese apellido, vayan a escuchar a una persona con ese apellido Jordán, hace alusión al bautismo de Jesús en el río Jordán. Listo. Hay otro tipo de apellidos que son los que se refieren a una ocupación. Esto dice: si un hombre se llama Carlos y su oficio era la fabricación de zapatos, al entender que adopta un apellido, en este caso, pues zapatos, de esa profesión salió el apellido Zapata. Listo. Con eso, del mismo modo, otros apellidos. Entonces ya tenemos que debido a la ubicación geográfica, a las deidades, ¿cierto? Y ahora tenemos debido a su ocupación. Allí vamos viendo de dónde van saliendo todos estos apellidos. Listo. También están los apellidos que responden a una característica física que distingue a la persona. Ejemplo, está el apellido Blanco, el apellido Delgado. Este apellido no lo conozco, no lo he escuchado. Cabello, ¿cierto? El apellido Moreno, y entre otros. Creo que estos apellidos sí son un poco más conocidos, el Blanco, Delgado, Moreno. Y es por eso, porque se existe debido a alguien
con ese aspecto físico, o era muy blanco, o era excesivamente delgado, o era moreno, muy moreno. Listo. Y por no mencionar la palabra con N, que YouTube es bastante celoso con esa palabra. Y también hay un apellido, bueno, los apellidos también con la época, con los tiempos, se fueron modificando. Listo, no quiere decir que es que yo porque me llamo, no sé, yo porque tengo un apellido bien raro. Listo, no sé, hay muchos apellidos raros. Esto es porque ese apellido fue modificado a través del tiempo. También leía que en ocasiones cuando una persona se cambia el apellido, combina el apellido de la mamá y del papá o de algún otro familiar y crea un nuevo apellido. Listo, entonces si usted tiene esos apellidos súper raros, puede ser una combinación de ambos apellidos. Listo, tanto de su padre o de su madre. También hay, por ejemplo, por ahí leyendo, encontré este apellido que es Angulo. Por ejemplo, yo conocí a alguien que tenía de apellido Angulo. Listo. Y me pareció súper curioso. Y este apellido es un apellido, yo no sabía, es un apellido topónico. Y es castellano, o sea, viene de España, ¿cierto? Y nació de la casa más antigua que estuvo en el valle de Angulo. Y me puse a buscar y es un valle bastante lindo que tiene ese nombre, ¿cierto? Y de hecho se llama Angulo Burgos, ese sitio es bastante lindo según las fotos, ¿cierto? Dice también que los primeros apellidos Angulo descendían de un hijo del rey Angulo, que era de Escocia, el rey. Listo. Y el hijo se llamaba Ludovico Angulo. Bastante interesante me pareció el dato. Bueno, tras analizar los diversos tipos de estos apellidos, ¿cierto? También quiero decir que debemos tener en cuenta que las explicaciones sobre los apellidos son solo aproximaciones, ¿listo? O sea, es una aproximación, no es que usted, precisamente como decía ahorita, ese apellido Cabello, pues, a ver, no es exactamente el cabello el apellido, sino que tiene una pequeña variación que lo hace sonar pues, diferente, pero viene de ahí, ¿cierto? Por ejemplo, también el apellido Zaragoza no necesariamente significa que el antepasado del portador del apellido naciera o viviese en Zaragoza. Listo. Este pudo haber vivido y nacido en otro lado, ¿cierto? Puede significar, por ejemplo, que fuese una persona que siempre hablase de viajar a Zaragoza. O sea que es bastante interesante porque si también, digamos, eras una persona bastante alegre o tenías, no sé, algún tip, te podían poner como apellido según el tip o según, pues, por ejemplo, ese apellido, hay un apellido que es Félix o Félix, pero lo cambian el Félix y lo ponen con Z, con X, y es porque viene de una persona que era muy feliz o se mantenía alegre. ¿Listo? Y también aquí hay otro ejemplo. Dice el apellido Pastor, no necesariamente quiere decir que un antepasado tuyo, cierto, mirando tu árbol genealógico fuera un pastor, simplemente vivía al lado de algún pastor o tenía pastos arrendados a los pastores. Y esa es como en sí la explicación de por qué hoy en día existen los apellidos. Bueno, este ha sido un video cortico, aparentemente.
uno de los más cortos. Normalmente he hecho videos de 30 minutos, una hora y bueno, sea 15 minutos. Espero les haya gustado. Y si quieren saber su apellido, de dónde es, déjenmelo en los comentarios y hasta de pronto hago un video explicando de dónde vienen sus apellidos. Chao, chao.